Las sirenas no siempre suenan igual. A veces son un simple eco urbano que se apaga antes de convertirse en recuerdo. Otras, golpean el pecho con tanta fuerza que terminan convirtiéndose en un segundo latido. Para Sergio Valverde, agente de la Unidad de Intervención Rápida de la Policía Municipal de Madrid, aquella sirena particular fue lo segundo, un disparo de adrenalina que palpitaba al ritmo del nombre que aparecía en la pantalla del ordenador de a bordo. Objetivo: Adrián Rivas Herrero. 27 años. Sospecha reiterada de hurto y vandalismo. Sergio leyó el expediente una, dos y tres veces, buscando algo que justificara el nudo que se le formaba en el estómago. Encontró una foto tamaño carnet, un rostro ovalado, ojos color miel, una cicatriz fina en el labio superior y un gesto travieso que se adivinaba incluso en blanco y negro. Era solo un sospechoso más, se dijo, pero a su corazón le importaba poco la jerga policial. Aquella misma noche, mientras su compañero cubría una falsa alarma en otro distrito, Sergio aceptó rebasar los límites de la prudencia. Desvió el coche patrulla hacia Lavapiés, apagó las luces de emergencia y avanzó callejeando hasta que el eco de sus propios pensamientos quedó engullido por el silencio húmedo de la madrugada. Entonces lo vio. Adrián pintaba un mural clandestino, encaramado a un andamio improvisado, con la confianza de quien domina un territorio invisible. La bruma de pintura en aerosol dibujaba destellos esmeralda bajo la tenue luz de una farola averiada. «Alto, policía», anunció Sergio, sin subir demasiado la voz. Adrián se detuvo, giró lentamente y, para sorpresa de Sergio, sonrió. No había desafío ni burla, solo la profesional cordialidad de quien reconoce a un viejo conocido. La lata siseó aún en su mano mientras el grafiti, la mitad de un colibrí de colores imposibles, esperaba su segundo ala. ¿Multa o charla?, preguntó Adrián, apoyando la espalda en la pared recién pintada. Sergio dudó. Su protocolo exigía identificar, comprobar datos, requisar pintura, tomar declaración y, si procedía, detener. Sin embargo, el latido de la sirena seguía resonando en su pecho, esta vez mezclado con algo que se parecía demasiado a la curiosidad. Charla, respondió, sorprendiéndose a sí mismo. Fue una charla breve, hecha de silencios largos y frases sueltas, lo suficiente para descubrir que Adrián vivía en un estudio minúsculo, trabajaba de camarero por las mañanas y dejaba su arte desparramado por la ciudad al caer la noche. Lo suficiente para que Sergio confesara, con palabras elegidas, lo vacía que podía sentirse la patrulla después del turno. Y también lo suficiente para que, cuando se marcharon, cada uno guardara la imagen del otro como un reflejo recién pulido. En la comisaría, ningún superior cuestiona las horas extra de un agente con fama de cumplidor. Sergio aprovechó esa confianza, solicitó refuerzos en su propio cuadrante, atajando focos de vandalismo, así lo informó en el parte diario. Lo que no dijo fue que esas rutas estaban cuidadosamente diseñadas para rozar el perímetro donde Adrián solía moverse. Algunas noches lo veía desde el coche, otras se cruzaban casualmente a pie. Siempre había un saludo discreto, un comentario rápido, una sensación compartida de que aquella complicidad se estaba haciendo demasiado grande para sostenerla entre pinceladas y sirenas apagadas. Hasta que su capitán Óscar Ramírez lo llamó al despacho. Valverde, llevas 3 turnos triples en una semana. Esto no es un concurso de horas, gruñó Ramírez, repiqueteando con los nudillos sobre un expediente que Sergio reconoció al instante. El juez quiere resultados y no veo detenciones. ¿Qué ocurre? Sergio se mantuvo firme, como si el uniforme fuera una segunda piel que le impedía cualquier temblor. La red de grafiteros se mueve con cautela, mi capitán. Prefiero consolidar pruebas antes de actuar. Ramírez entrecerró los ojos, desconfiado. Pues consolídalas ya. Quiero a ese tal Adrián Rivas en el calabozo antes del lunes. ¿Entendido? Sergio tragó saliva. Asintió. Al salir, sintió como la puerta del despacho se cerraba a sus espaldas con el mismo estruendo que un portón de prisión. Esa noche,
Estacionó el coche patrulla con las luces apagadas en la calle Argumosa. A lo lejos, la música de un bar latino escapaba por una puerta entreabierta. Adrián salió del local riendo con dos amigos. Tenía el pelo húmedo, quizá por la lluvia fina o el sudor de la pista de baile. En la penumbra, se lo antojó aún más atractivo, casi imposible de encajar en su mundo de reglas y códigos penales. ¿Todo bien, agente?, preguntó Adrián cuando Sergio se acercó. Había una chispa de ironía en esa palabra, agente. Como si supieran ambos que era un disfraz demasiado ajustado para lo que se estaba gestando entre ellos. Sergio buscó algo inteligente que decir, pero el momento se evaporó cuando el Valkyrie siseó. Patrulla 18, acuda a su sector. Pequeño altercado en la plaza de la Corrala. Cambio. El deber seguía marcando la distancia. Sergio se despidió con un gesto seco y volvió al coche, pero no arrancó hasta que Adrián se perdió calle abajo, difuminado entre los viandantes y las luces de los neons. A la semana siguiente, Sergio encontró a Adrián pintando un mural junto a un túnel peatonal. El dibujo no era un colibrí esta vez, sino un policía, inconfundible por la gorra y la placa, sosteniendo un corazón transparente que dejaba ver dentro un torbellino de notas musicales. Vaya homenaje, murmuró Sergio, dejando las manos en el cinturón, entre la linterna y las esposas. O un espejo, respondió Adrián sin apartarse. Depende de quien lo mire. Sergio sonrió pese a sí mismo. Con el aire húmedo de la noche, la pintura aún brillaba. Se acercó para admirar el detalle, y sin querer, su pulgar rozó el rojo fresco de un trazo aún húmedo. Al apartarlo, vio que había manchado la mejilla de Adrián de carmín. Por un instante que pareció congelarse en la penumbra, Sergio se sintió tentado a limpiar la pintura con un roce de labios, pero se contuvo. No corro porque sé que no vienes a detenerme, dijo Adrián, bajando la voz. ¿Cuánto tiempo vas a poder mantener ese equilibrio? Sergio bajó la mirada a sus botas. Quiso decir no lo sé, pero el Valkyrie volvió a reclamarlo. El uniforme, otra vez, ganó la partida. Sin embargo, antes de marcharse, sacó su libreta de servicio y arrancó una hoja en blanco. Escribió un número de teléfono y la dobló con cuidado. Se la extendió a Adrián. Si un día quieres, hablar sin latas de por medio. O sin sirenas. Adrián tomó el papel con la sonrisa inmensa de quien recibe un tesoro inesperado. Los mensajes no tardaron en llegar. Al principio eran frases sueltas. Turno tranquilo. Demasiado. Luego se volvieron confesiones nocturnas. A veces me pregunto si podría dejar de pintar si me lo pidieras. A veces quisiera cambiar la sirena por un susurro. En cada texto vibraba la tensión de una soga que se estira hasta el límite. Profesionalidad contra deseo, deber contra instinto, código penal contra latidos. Una madrugada, Sergio aprovechó la pausa para el bocadillo y se citó en secreto con Adrián en una azotea con vistas a las cúpulas de lavapiés. Llevó 2 cafés humeantes. Adrián llevó un termo con chocolate. Compartieron sorbos, silencios y el viento tibio que levantaba mechones del pelo de Adrián. ¿Alguna vez has querido escapar?, preguntó Sergio, sin precisar de qué huía. Solo de lo que me encierra, respondió Adrián mirando el horizonte. Pero últimamente me pregunto si merecería la pena escapar si tú no vienes. Las palabras se quedaron flotando entre ellos, brillantes como estelas de avión en el cielo preamanecer. Sergio estiró un brazo, acarició el hombro de Adrián y sintió como su propia coraza se resquebrajaba. Los labios se encontraron, primero con tímida incertidumbre, luego con la urgencia contenida de semanas de miradas sustraídas. Fue un beso breve, sin derivas explícitas, pero bastó para que Sergio supiera que había cruzado un umbral que no permitiría retorno fácil. No debería, susurró, apartándose un paso. Si alguien nos viera. Si alguien nos viera, vería a 2 personas, nada más, replicó Adrián, rozándole apenas la muñeca. Pero entiendo tus miedos. De regreso al coche patrulla, Sergio estaba temblando.
No de frío, sino de la certeza de que aquella noche de café y chocolate había cambiado algo fundamental. El uniforme ya no alcanzaba a reprimir la cascada de certezas. Le gustaba a Adrián, le atraía su rebeldía, le fascinaba su forma de mirar la ciudad como un lienzo, y sobre todo, lo desarmaba la sensación de que Adrián veía, en él, al hombre antes que al policía. Los días siguientes fueron una lenta escalada de tensión. El capitán Ramírez exigía informes diarios, presionaba con llamadas a deshoras, y cuando llegaba su voz a través del valque, sonaba cada vez más impaciente. Finalmente, el ultimátum llegó un viernes al mediodía, detención inminente. Orden judicial dictada. Patrulla 18 encargada de ejecutar la captura antes de las 6 del día siguiente. Sergio se quedó mirando el documento estampado con el sello del juzgado. En la foto, la cicatriz del labio de Adrián parecía una grieta imposible de cerrar. El juez ordenaba la detención, su capitán ordenaba la detención, su propia conciencia repetía detención como un tambor de guerra. Y, sin embargo, el corazón golpeaba el pecho con un solo nombre. «Detén al chico o entrégame tu placa», sentenció Ramírez, sin la menor sombra de duda. A la salida, Sergio sintió el peso de la placa metálica adherida al pecho, un peso que ahora se mezclaba con el recuerdo del beso robado y el olor a pintura fresca. El sol se despidió tiñendo de naranja los tejados cuando Sergio encendió el motor del coche patrulla. Llevaba el uniforme impoluto, las esposas brillantes y la pistola reglamentaria asegurada. Por dentro, llevaba un desorden que ninguna formación en la academia le había enseñado a manejar. Condujo hasta la plaza de Cabestreros. Allí, como si lo hubiera invocado, Adrián pintaba el ala izquierda de un colibrí rojo. Todo encajaba con dolorosa ironía. Sergio, el ala derecha. Adrián, la izquierda. Un colibrí necesita a ambas para volar. ¿Qué haría un policía enamorado, con una orden de detención en la mano y un corazón latiendo desbocado en el pecho? Aparcó. Bajó. Caminó hacia el compasos de plomo. El grafitero giró, sonrió y, al ver su expresión tensa, la sonrisa se transformó en interrogación. ¿Hoy vienes a detenerme?, preguntó, sin asomo de miedo. Sergio no respondió de inmediato. Sacó las esposas del cinturón. El metal tintineó en la penumbra. Adrián avanzó un paso, erguido. «Si debo correr, dímelo ahora», susurró. «Pero si hay otra opción». La radio crepitó. Era Ramírez. Patrulla 18, informe inmediato. ¿Situación? El eco de la voz del capitán pareció rebotar en las paredes, amplificando la presión. Sergio alzó el valque, pero en lugar de contestar se quedó mirando los ojos miel de Adrián. En la pantalla del fondo, la hora marcaba las 23:17. Faltaban menos de 7 horas para el límite. «Tengo que pensar», musitó Sergio, bajando el arma de las esposas sin llegar a abrirlas. «Te espero mañana, sin uniforme, a las 5», dijo Adrián, deslizando una sudadera manchada de pintura en sus manos. «Si no vienes, lo entenderé». Sergio tomó la prenda, sintió la textura áspera, el olor a aerosol y un matiz de colonia barata. Asintió, incapaz de hablar. Adrián se alejó, dejándolo con la sudadera en una mano y la radio aún vibrando en la otra. Patrulla 18, ¿me recibe? Cambio. Patrulla 18, ciudadano no localizado. Continuamos búsqueda. Cambio, contestó al fin, con voz neutra. Ramírez espetó un bufido y cortó la comunicación. Sergio guardó las esposas, se giró y subió al coche. El motor rugió, pero la sirena permaneció apagada. Mientras conducía por la M30, la ciudad se desplegaba ante él como un tablero en el que cada semáforo era una nueva decisión. Detener. Liberar. Placa. Corazón. Ley. Deseo. La noche madrileña parecía susurrar posibilidades imposibles, hasta que aparcó junto al río, apagó el motor y salió a respirar el aire húmedo que subía del Manzanares. Miró la hora. 1:53. En poco más de 4 horas,
Debía regresar a la comisaría con Adrián esposado, o entregar la placa. Sostuvo la sudadera contra el pecho y cerró los ojos. El colibrí de pintura roja parecía palpitar sobre la tela, como si cada latido fuera un elige. Cuando volvió a abrirlos, el horizonte era un velo grisáceo anunciando el amanecer. El dilema seguía intacto, pero algo en la calma del río le dio una certeza. Bajo cualquier decisión que tomara esa madrugada lo definiría para siempre. Sergio se subió de nuevo al coche patrulla, se incorporó al tráfico incipiente de la ciudad y condujo hacia su piso, con la placa quemándole la piel bajo la camisa y un único pensamiento martillándole el cráneo. ¿Quién soy cuando apago las sirenas? El sol terminó de alzarse mientras Sergio Valverde aparcaba el coche patrulla en la puerta de su bloque. Apenas había tránsito y las aceras olían a pan recién hecho, pero la calma de la ciudad contrastaba con la tormenta que él sentía en el pecho. Subió los 2 tramos de escaleras con paso lento, como si cada peldaño fuera un veredicto. Dentro del piso se quitó el uniforme casi con furia, dejó la pistola en su caja fuerte y dejó caer la placa sobre la mesa de la cocina. El metal chocó con un clac que retumbó más que cualquier sirena. Durante un largo minuto, se quedó observándola brillar a la luz dorada que entraba por la ventana. A su lado reposaba la sudadera de Adrián, con el colibrí rojo abierto en pleno vuelo. Una elección. Levantó la vista hacia el espejo del pasillo y se vio a sí mismo con camiseta blanca y vaqueros deslavados. Vio a un hombre desarmado, sin distintivos, tan vulnerable como cualquier ciudadano. Se preguntó si ese hombre era suficiente para Adrián y para sí mismo. Encendió el móvil y descubrió 6 llamadas perdidas de Capitán Ramírez. Los mensajes de voz fueron escuetos y tensos. Valverde, tu turno empezó a las 5. Son las 5:40. ¿Dónde estás? Si no apareces en media hora, asumo que renuncias a la placa. Sergio deslizó el dedo y bloqueó la pantalla. No podía ignorar la voz de su capitán para siempre, pero necesitaba encontrar la suya primero. Abrió el armario, eligió una camisa azul marino que le recordaba a la noche en que había conocido a Adrián, se peinó con rapidez, y sin darse espacio para recular, tomó las llaves del utilitario gris. El reloj marcaba las 6:12 cuando aparcó junto a la plaza vacía de Cabestreros. El amanecer teñía de oro el pavimento húmedo, y el mural del colibrí relucía como recién pintado. No había rastro de Adrián. La angustia le mordió el estómago. ¿Y si no venía? ¿Y si había supuesto demasiado? ¿Y si Ramírez ya había enviado otra patrulla? Avanzó entre los soportales hasta el callejón lateral donde solían hablar. Sobre el suelo, como un guiño, había una sola lata de aerosol azul cobalto. Sergio la recogió y la examinó. En el capuchón había un simple punto rojo, idéntico al corazón del colibrí. Entonces escuchó pasos suaves detrás. Creí que quizá no vendrías, dijo Adrián Rivas con voz ronca, aún envuelta en la madrugada. Llevaba el pelo despeinado y una chaqueta vaquera manchada de pintura. Sonreía, pero la sonrisa temblaba en los bordes. He venido, respondió Sergio. Sin uniforme. Entonces entiendo tu respuesta. Sergio se acercó. El miedo y el alivio chocaron dentro de él como placas tectónicas, generando un terremoto de emociones tan intenso que le temblaron las manos. Adrián las tomó y las frotó entre las suyas. Pareces congelado, bromeó, pero había ternura, no burla. Congelado y, sin empleo, probablemente, murmuró Sergio. He dejado la placa. Adrián frunció el ceño. ¿Tan rápido? ¿Por mí? Por mí, corrigió Sergio, alzando la vista. Porque si no me elijo primero, nunca podré elegirte a ti. La frase pareció desatar un resorte. Adrián se inclinó, lo besó despacio, con la delicadeza de quien vuelve a una casa largamente añorada. Sergio respondió con un temblor, después con una firmeza tranquila que brotó de lo más hondo. El callejón se llenó de ese silencio eléctrico que ocurre cuando todo lo sólido cambia de forma. Se resguardaron entre unos contenedores mientras la ciudad despertaba. Hablaron a media voz,
como conspiradores. Adrián dibujó con el dedo un mapa invisible en la palma de Sergio. Tengo un amigo en Valencia. Alquila un estudio para artistas. Podríamos pasar allí unas semanas, ver que somos sin sirenas ni grafitis perseguidos. Sergio tragó saliva. ¿Huir? Eso pondría a la policía detrás de ti y de mí. ¿Acaso ya no lo están? Replicó Adrián. Tu capitán probablemente haya enviado medio cuerpo a buscarte. No exactamente, pero lo hará. Adrián se pasó la mano por el cabello, dejando manchas azules entre los mechones. Podríamos quedarnos y afrontar las consecuencias, propuso. Demostrar que no hay red criminal, solo arte callejero. Sergio sonrió con ironía. El sistema necesita villanos. Si no los hay, los inventa. Y yo soy prueba viviente de que la ley no es ciega. Ve lo que quiere ver. Hubo un instante de silencio. La tensión se apretaba como un puño invisible. Ambos sabían que cualquier decisión implicaba sacrificios enormes. Al menos dime qué quieres tú, susurró Adrián. Sin uniformes, sin órdenes, sin mapa. ¿Qué desea Sergio Valverde? Nunca nadie lo había planteado con tanta frontalidad. Sergio bajó la mirada a la lata de aerosol que seguía sosteniendo. Quiero despertarme sin miedo a decepcionar a todo el mundo, admitió. Quiero aprender a vivir sin las reglas que otros me impusieron. Y quiero descubrir quién soy cuando estoy contigo. Adrián exhaló, como si hubiera contenido el aire demasiado tiempo. Entonces hagámoslo. No huyamos. Simplemente vayámonos un tiempo. Ni escondidos ni perseguidos. Solo, lejos. Cuando salieron del callejón, la plaza bullía. Puestos de fruta montándose, vecinos paseando perros, repartidores en bici. Sergio sentía cada mirada como un posible reconocimiento. Instinto policial, inerte, aún latía. A la distancia, reconoció a Pepe Montero, un agente veterano que solía patrullar con él en las ligas de fútbol amateur. Montero se detuvo, los miró un segundo de más y levantó la mano a modo de saludo. Sergio respondió con un ademán tenso. El veterano entrecerró los ojos. ¿Desconcierto? ¿Sospecha? Luego siguió su camino. Tenemos que movernos, susurró Sergio. No tardarán en relacionar puntos. Caminaron hasta el utilitario gris. Adrián giraba la cabeza como si cada escaparate pudiera ser un espejo policial. Cuando subieron, Sergio encendió el motor y se incorporó al tráfico con aparente calma. Pero, 4 calles más allá, un pitido procedente de su teléfono apareció en la pantalla del salpicadero. Localización solicitada. Cap. Ramírez. Han rastreado tu móvil, advirtió Adrián. Sergio ladeó el dispositivo y lo apagó de golpe. No saben que voy en un coche civil. Aún tenemos margen. Tomó la M30 dirección sur. Pero su mente, entrenada para la vigilancia, contaba patrullas que avanzaban a la contra. En el retrovisor distinguió un vehículo policial con las luces apagadas que parecía replicar sus movimientos. El pulso se le disparó. Creo que nos siguen, anunció. ¿Qué hacemos?, preguntó Adrián, agarrándose al asiento. Plan B. Sergio se desvió al carril de salida y tomó la avenida de Córdoba. 2 giros rápidos los condujeron a un polígono industrial semidormido. Allí, frenó bruscamente detrás de una nave pintada de grafitis antiguos. Cambiamos de coche, dijo, inspirando hondo. ¿Coche? Adrián frunció el ceño. Sergio señaló la entrada lateral de la nave. Antiguo taller de incautación. Un colega guardia jurado me debe un favor. Empujaron la verja y se deslizaron dentro. El olor a aceite rancio y caucho viejo impregnaba el aire. Entre sombras descansaban varios vehículos polvorientos, confiscados por delitos menores y olvidados durante meses. Sergio buscó entre las llaves colgadas de un tablón. ¿No es arriesgado?, susurró Adrián. Todo es arriesgado a estas alturas, respondió Sergio. Pero este Opel azul lleva meses aquí y su expediente está enterrado.
Nadie lo echará de menos hoy. Subieron. El coche arrancó a la tercera tentativa. Rugió, pero en cuanto rodó por la rampa, se tragó el asfalto con sorprendente agilidad. Dejaron atrás la nave justo cuando la patrulla que lo seguía apareció por la rotonda. Sergio apagó luces, se coló por una calleja y salió al paseo de Delicias en dirección a Atocha. En la confusión, el coche policial pasó de largo. Funciona mejor que mi utilitario, bromeó Adrián, todavía jadeante. Funciona porque quiere escapar, como nosotros. El Opel se detuvo en el aparcamiento subterráneo de la estación. Sergio apagó el motor. Habían dejado atrás la radio policial, los avisos, los posibles testigos. Un paréntesis de silencio se abrió en la penumbra del garaje. La adrenalina daba paso a una mezcla de alivio y vértigo. ¿Valencia?, preguntó Adrián, con una sonrisa temblorosa. Sergio asintió. Pero no en coche. Demasiado rastreable. Compramos billetes de tren con nombres ficticios. ¿Y el Opel? Lo denunciaré robado anónimamente dentro de un par de horas. Nadie atará cabos. Subieron las escaleras mecánicas. Sergio se sintió turista en su propia ciudad. Sin uniforme, sin placa, con una chaqueta prestada que llevaba la mancha de pintura de Adrián. Compraron 2 billetes en efectivo para un tren que salía en 25 minutos. Nombres: Sebastián Márquez y Daniel Frontera. Sonaron falsos, y sin embargo sonaban a un futuro que podían escribir desde cero. En el andén, Sergio sacó su teléfono apagado y lo colocó en un banco metálico. Que rastreen mi último punto aquí, en Atocha. Creerán que pretendía cruzar media España por carretera. Oficialmente, tú no estarás en el tren, sonrió Adrián. Me encanta. Se apoyaron en la barandilla y por primera vez desde el beso del callejón, compartieron un silencio sereno, no forzado por el miedo. Sergio tomó a Adrián de la mano. Sintió como el pulso de ambos se sincronizaba, perdiendo cadencia a medida que el peligro parecía alejarse. Nunca he dejado Madrid por amor, confesó Sergio, ruborizado. Yo nunca he tenido a nadie que se quedara el tiempo suficiente para pintarlo en las paredes, replicó Adrián. Sus frentes se tocaron. El altavoz de la estación anunció su tren. Se miraron con una mezcla de risa y nervios. Un paso hacia adelante y la vida anterior quedaría atrás. Cuando subían al vagón, el móvil de Adrián vibró. Era un número desconocido. Sergio frunció el ceño. Adrián contestó con precaución. ¿Sí? Por el altavoz se coló la voz de una mujer. ¿Adrián Rivas? Habla la inspectora Laura Segura de la Brigada de Patrimonio. Tenemos su teléfono listado como testigo potencial en un caso de vandalismo. Necesitamos que se presente en comisaría para una declaración voluntaria. Adrián tragó saliva y miró a Sergio. No puedo ahora. Estoy fuera de la ciudad, improvisó. Entendemos. Pero su colaboración podría cerrar causas leves y evitarle problemas mayores. Llámenos en cuanto regrese. Por su propio interés. La llamada se cortó. Sergio sintió un escalofrío. Segura es inteligente. Juega a la zanahoria y el palo. Si te ofrece testificar, luego buscará grietas. ¿Crees que tienen algo sólido?, preguntó Adrián. No, o te habrían citado formalmente. Pero esto confirma que van a por ti, y puede que ya supieran que huías conmigo. El tren pitó. Las puertas se iban a cerrar. Adrián miró el interior del vagón casi vacío, luego la escalera que descendía al andén. Su respiración se volvió entrecortada. Sergio, no quiero arrastrarte a una vida de escondites. Tal vez deba enfrentar esto. Limpiar tu nombre antes de que manches el tuyo más allá de retorno. Sergio estaba aturdido. Todo su plan se apoyaba en correr, pero la llamada introducía una nueva variable. ¿Y si era posible luchar sin huir? El tren arrancó lentamente. Debían decidir en segundos. Adrián dio un paso para subir, pero Sergio lo tomó del codo. Hay otra opción, murmuró. Dejemos que el tren se vaya. Y volvamos,
juntos, a negociar desde la verdad. Las puertas se cerraron, el tren se puso en marcha y sus almas quedaron en suspenso. A su alrededor, la estación se volvió un zumbido lejano. Si regreso, corro el riesgo de que me encierren, dijo Adrián, sintiendo el vacío del andén. Yo arriesgué mi placa. Puedo arriesgar algo más por ti, pero quiero que esta elección sea tuya. Adrián cerró los ojos, inspiró profundamente. Cuando los abrió, había una resolución nueva. Volvamos. Pero no a cualquier comisaría. Busquemos a esa inspectora, contemos lo que ocurre, y dejemos claro que, si quieren mente criminal, se equivocan de persona. Salieron de Atocha por una entrada lateral y buscaron un taxi. Sergio volcó su memoria policial. La inspectora Segura solía despachar en la sede de la Brigada de Patrimonio cerca de la calle Serrano. Media hora después llegaban al edificio de cristal. El taxista arqueó una ceja al verlos pagar con casi todas sus monedas. En la recepción, Adrián entregó su DNI. El guardia llamó por teléfono y los hizo esperar. Sergio sintió como cada segundo amplificaba la posibilidad de un arresto inmediato. Pero la inspectora Segura los recibió en un despacho estrecho con olor a café viejo y archivos acumulados. De pie, con chaqueta gris y mirada afilada, la inspectora analizó primero a Adrián, luego a Sergio, sin uniforme, pero con un porte delatador. Gracias por venir, inesperadamente rápido, dijo, moviendo el expediente sobre la mesa. Y veo que trae compañía. Sergio Valverde, exagente municipal, se presentó él, sorprendiendo a la inspectora. ¿Ex? Alzando una ceja. Renuncié hace pocas horas, respondió Sergio. Estoy aquí en calidad de ciudadano y testigo. Segura chasqueó la lengua con ironía. Vaya mañana interesante. Bien, señor Rivas, nuestros indicios apuntan a su participación en varios actos de vandalismo. Pero antes de proceder, quiero escuchar su versión. Adrián relató su trayectoria de artista callejero, sus murales con mensajes sociales, su negativa a unirse a bandas que cobraban por protección. Aclaró que no robaba pintura y que, si alguna vez había forzado una cerradura para acceder a un muro, estaba dispuesto a reparar daños. Admitió haber desactivado 2 cámaras de seguridad por miedo a agresiones, no por ánimo de robar. Segura escuchaba tomando notas rápidas. El problema, intervino Sergio, es cómo se infló el parte original. Algunos informes añadieron hurto reiterado sin pruebas y pertenencia a red para justificar una orden de detención. Yo mismo fui presionado para ejecutarla. Segura entrelazó las manos. Eso es grave, agente, o exagente. Ironizó sin malicia. Muy ex. Y dispuesto a declarar contra la manipulación de expedientes. La inspectora dejó la pluma, se recostó en el asiento y los miró con curiosidad genuina. Podría abrir una investigación interna, pero necesito algo a cambio. Señor Rivas, ¿aceptaría colaborar en un programa de arte comunitario? Restauración de mobiliario urbano, talleres con jóvenes. Adrián parpadeó, sorprendido. Eso, suena más a un sueño que a una pena. A veces castigar no educa. Segura sonrió de lado. Pero que conste, si dejo su historial limpio, necesito garantías de que no volverá a forzar cerraduras ni camuflar cámaras. Lo firmo ahora mismo, aseguró Adrián, aliviado. Y usted, Valverde, prosiguió Segura. Si expone irregularidades de su antiguo capitán, se ganará enemigos. Tendrá que testificar, quizá aceptar medidas disciplinarias por no haber denunciado antes. Sergio respiró hondo. Lo asumo. Pero quiero aclarar que mi prioridad será, miró a Adrián, la construcción, no la persecución. Segura guardó silencio unos segundos. Entonces hagamos un trato preliminar. Les daré un plazo de 72 horas para entregar un informe conjunto. Listado de murales, localizaciones, daños a resarcir, nombres de funcionarios implicados en la orden inflada. Después, presentaremos todo a Fiscalía. Si colaboran,
La pena se reduce a servicio comunitario y formación artística supervisada. La tensión en la habitación pareció aflojarse. Adrián soltó el aire como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el día. ¿Eso significa que no me detendrá ahora?, preguntó con cautela. Si me dan su palabra. No, contestó segura. Pero si desaparecen, el trato se anula. Se estrecharon las manos. Al salir del edificio, un sol radiante golpeó los ventanales. Sergio se detuvo en la puerta y tomó a Adrián del brazo. ¿Somos libres?, susurró él. Libres en construcción, sonrió Adrián. Y a contrarreloj, 72 horas. Al mediodía, se refugiaron en un piso de un amigo de Adrián, en Usera, repleto de lienzos, latas y bocetos. Allí, con pizza fría y refrescos, comenzaron a revisar fotos, ubicar murales, calcular costes de reparación. Sergio, meticuloso, abrió una tabla y colgó papeles en la pared, improvisando un centro de mando sin rango ni galones. Cada pausa era una oportunidad para reír de nervios, compartir confidencias, robarse un beso fugaz mientras el cronómetro invisible de las 72 horas corría. En uno de esos intermedios, Adrián señaló el reloj de pulsera de Sergio. ¿Te das cuenta de que hoy hace exactamente un mes que dijiste alto, policía, y yo me giré a sonreírte? Parece medio año, rió Sergio. Parece, el primer día del resto de nuestras vidas, corrigió Adrián, rozándole la mejilla con la nariz. Sergio cerró los ojos. Sintió la extraña paz de quien, por fin, camina con el uniforme por dentro y la piel libre por fuera. El reloj marcaba las 21:45 cuando el teléfono de Sergio, una línea nueva recién comprada, sonó. Número desconocido. Contestó con el corazón a mil. ¿Valverde? Era la voz grave de Capitán Ramírez. No preguntó cómo había conseguido el número, los recursos internos de la policía eran extensos. Has puesto la ciudad patas arriba. ¿Dónde demonios estás? Sergio respiró hondo y contestó con calma. ¿Dónde debería haber estado siempre, capitán? Buscando la verdad. ¿Encubriendo a un delincuente? Exponiendo irregularidades. Las suyas, entre otras. Hubo un silencio pesado. ¿Vas a hundir tu propia carrera por un chico con una lata? Bufó Ramírez. Voy a construir una nueva carrera con esa lata, replicó Sergio. Arte comunitario, reparación social. Usted es libre de colaborar o de enfrentarse a la inspección interna. Ramírez soltó una carcajada amarga. ¿Eres valiente o estúpido, Valverde? Las dos cosas me trajeron hasta aquí. Buenas noches, capitán. Colgó. Se quedó mirando la pantalla apagada, sintiendo aún la vibración de la voz de Ramírez. ¿Todo bien?, preguntó Adrián. Sí. Solo viejos fantasmas derrumbándose, sonrió Sergio. Las siguientes jornadas fueron un torbellino, visitas a muros, contacto con dueños de locales, presupuestos para limpiar pintadas ilegales. Algunos vecinos se negaron a aceptar disculpas. Otros, curiosos, se sumaron a la restauración. Pronto, el proyecto adoptó forma, Colibrí Urbano, iniciativa de embellecimiento que convertiría los grafitis clandestinos en murales comunitarios con permiso. En paralelo, Sergio escribió un informe detallado sobre presiones internas y manipulación de informes. No buscaba venganza, sino transparencia. Adrián lo acompañó a cada declaración. Juntos firmaron un compromiso de servicio social supervisado. Al tercer día, entregaron la carpeta a la inspectora Segura. Ella los recibió con una media sonrisa cansada. Bien, dijo, hojeando el material. Fiscalía evaluará, pero esto pinta constructivo. Será un camino largo. Habrá titulares, quizás sanciones menores. Pero si cumplen, todo quedará en antecedentes administrativos, no penales. Cualquier cosa preferible a vivir escondidos, respondió Adrián. Segura los miró de arriba abajo, notando la complicidad que los envolvía.
Supongo que ahora les toca construir alas nuevas para ese colibrí, comentó, devolviendo la carpeta. Sergio sujetó la mano de Adrián. Volará, prometió él. Y esta ciudad puede que lo vea sin miedo. Aquella noche, amigos de Adrián organizaron una pequeña reunión en un local cedido para el proyecto Colibrí Urbano. Luces cálidas, música suave, olor a pintura fresca. Sergio, de pie junto al mural definitivo, un colibrí con dos alas entrelazadas formando un corazón, observaba los trazos. Adrián apareció a su lado con un par de refrescos. Primer mural legal, dijo, alzando la botella. Primer día sin placa, respondió Sergio, chocando los vidrios. Se besaron bajo el neón tenue. La tensión que los había defendido del mundo exterior se dio paso a una calma toroide, dulce y expectante. Sabían que el futuro traería retos, juicios mediáticos, colectivos de vecinos que no querrían murales, colegas de Sergio que lo verían como traidor, posibles reubicaciones dentro de la brigada civil. Pero, por primera vez, el vértigo no asustaba. Era simplemente el aire que se siente antes de alzar el vuelo. Un amigo de Adrián se acercó. Chicos, mañana empiezan las primeras clases de pintura con adolescentes del barrio. ¿Listos? Listos, respondieron al unísono. Sergio deslizó un brazo alrededor de los hombros de Adrián, y mirando el colibrí gigantesco, se permitió soñar con una vida donde cada murmullo de sirena fuera solo un recuerdo, no una alarma. Y el corazón, al fin, latía sin la cadencia de la culpa. 3 semanas después, el nombre de Sergio Valverde apareció en los titulares. Expolicía lidera programa artístico de reinserción con grafitero. Algunos lo llamaron héroe. Otros, traidor. Sergio cerró la portada, echó un vistazo a Adrián, cubierto de pintura hasta las orejas, enseñando a un chico de 15 años a empuñar el aerosol con trazo limpio. El teléfono vibró. Mensaje de la inspectora Segura. Todo va bien. Pero han abierto un recurso. El capitán Ramírez declara que falsificaron su firma en la renuncia de placa. Prepárense. Esto apenas empieza. Sergio alzó la vista hacia el cielo emblanquecido del atardecer. El colibrí del mural extendía alas sobre ellos, como si los animara a seguir. No era un final. Era la cuerda floja que se abre al próximo salto. Giró hacia Adrián. Parece que volvemos a la arena. Adrián sonrió, se limpió la pintura de los dedos en la camiseta y le entregó una lata nueva. Entonces pintemos la siguiente parte juntos.